a grabar para que la tengan disponible en un ratito. Entonces aquí empieza la parte buena y latosa del curso. Y estos son, o sea, yo usualmente les digo que mucha de la física que se aprende a nivel bachillerato, pues bueno, es una física muy didáctica, muy conceptual, muy de juguete. ¿A qué se refiere uno a esto? Bueno, pues que es física que de repente no necesariamente es capaz de hacer descripciones reales o hace las descripciones de forma muy idealizada, muy aproximada. Entonces, estos problemas que vamos a ver ya no es física de juguete, ya es física que sí sirve para hacer algunos tipos de predicciones, pero pues bueno, el precio de que esto ya pueda describir la realidad es que no es tan, no es tan sencillo como los problemas rápidos que vimos el día de ayer. Entonces vamos a tratar de establecer un poquito cómo va a funcionar esto. Los siguientes problemas que van a ver, tratemos de enfocarlo a los problemas. Van a darles un objeto con temperatura alta. Van a darles otro objeto con temperatura baja. Los dos objetos van a ser puestos en contacto y se esperará suficiente tiempo. De hecho, aquí el tiempo no va a intervenir, no va a ser una de las variables de los problemas. Los objetos estarán en contacto suficiente tiempo hasta que ambos objetos lleguen a una temperatura de equilibrio. Es decir, ambos objetos tengan la misma temperatura. Eso quiere decir que el objeto de mayor temperatura tiene que bajar ese valor y el objeto de menor temperatura tiene que aumentar ese valor. En ese aspecto, los resultados que uno debe esperar aquí pues son lógicos, ¿no? Son como ese valor intermedio. El objeto que baje su temperatura pues es objeto que va a entregar calor. El objeto que aumente su temperatura es un objeto que tiene que ganar calor. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Me voy a ir, voy a ignorar de momento esta álgebra ahorita la vamos a hacer. Y solo quiero que se centren en el ejercicio número 4. Y este procedimiento ahorita yo lo voy a ir haciendo, ¿cómo se llama? Pues paso por paso, para que vean de dónde sale. Se ve así medio entretenido, pero no es cosa del otro mundo. Entonces les dicen, tenemos 200 gramos de agua, nos dan la capacidad calorífica del agua, ya la habíamos discutido, una caloría entre grado centígrado, y esta agua se encuentra a 20 grados centígrados. Entonces vamos a apuntar los datos del agua aquí en nuestro editor de ecuaciones para ir trabajando. Entonces tenemos masa del agua, ¿sí? Masa del agua son 200 gramos. Vamos a tener la capacidad calorífica específica del agua, que la voy a escribir así. Calor específico del agua, y le voy a poner una A, ahí seguidita. El calor específico del agua es una caloría entre grado centígrado. Vamos a tener que esta agua va a tener su temperatura inicial, entonces vamos a ponerle temperatura inicial del agua. Vamos a ponerle esa para acordarnos. Va a ser de 20 grados centígrados. Segundo conjunto de datos. Lo vamos a revolver con etanol. ¿Sí? El etanol es el alcohol que está fabricado, que está hecho para consumo humano. Entonces es el alcohol de tapita roja. ¿Sí? O también pueden decir alcohol grado alimentario. Tenemos una masa de etanol, que la vamos a denotar con E minúscula, masa del etanol, de 300 gramos. La capacidad calorífica del etanol, que lo vamos a poner como CE, calor específico del etanol, en este caso es de 0.66 gramos grado centígrado.
calorías sobre gramo grado centígrado. Y la temperatura inicial del etanol ¿sí? La temperatura inicial del etanol va a ser de 50 grados. Entonces vamos a mezclar esto de aquí con esto de acá. ¿Qué resultados debemos de esperar? O sea, antes de lanzarnos a hacer todo el procedimiento y explicar aquí la situación, es bueno tratar de entender algunos aspectos que son, si bien son muy sencillos, son muy básicos, van a ayudar a plantear correctamente el ejercicio. Entonces, este es el objeto de menor temperatura. El objeto de menor temperatura tiene que ganar calor. ¿Sí? Entonces, este objeto debe de tener un calor positivo, de acuerdo a los problemas que habíamos visto previamente. Este va a ser el objeto de mayor temperatura, entonces este objeto tiene que perder calor. ¿Sí? Es muy muy importante que no pierdan esos aspectos de vista. Ganar calor, perder calor. Al calor que va a ganar el agua, pues lo vamos a llamar Q subíndice A, y al calor que va a perder el etanol, le vamos a llamar Q subíndice E. Entonces, este tiene que ser positivo, este tiene que ser negativo. Y vamos a escribir una ecuación de conservación de energía. Eso se escucha así como complicado, pero en realidad es muy sencillo. La ecuación de conservación de energía tiene que decir el calor que haya ganado el agua menos el calor que haya perdido el etanol tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo. O sea, lo que gane este es lo que tiene que perder este. De tal forma que si combinamos lo que se ganó con lo que se perdió, pues nos tiene que dar 0. Entonces, véanlo, es bastante simple, es muy muy sencillo. Esto que se tiene que hacer. Y es justamente esto que estamos escribiendo por acá. Vamos a abrir la presentación. Esto es justamente lo que estamos escribiendo aquí. Perdón, quiero ir hacia atrás, nomás que no me deja. Esta es justamente la ecuación que estamos escribiendo de esta manera. ¿Sí? El calor cedido, o en este caso el calor perdido, tiene que ser igual al calor absorbido. ¿Sí? Entonces es digamos, como muy simple de plantear o de arreglar esto. ¿Sí? Entonces, nada más aquí. Ese signo no lo debemos de meter a mano, debe de tener aquí un más. Sí, para que no la vayamos a regar. Entonces, calor absorbido, el calor del etanol con el calor del agua, esperamos que este resultado sea positivo, esperamos que este resultado sea negativo, pues tienen que ser iguales. Ahora, la fórmula de calor para todos esos casos, por ejemplo, el calor del agua va a ser la masa del agua, el calor específico del agua, la diferencia de temperaturas. Entonces aquí hay que tener mucha precaución. La temperatura final, ¿sí? La temperatura final no la vamos a conocer. De hecho es precisamente la incógnita. Lo que tenemos es la temperatura inicial. Entonces la ecuación del agua es esta. La ecuación del etanol pues va a ser QE masa E, calor específico E. Vamos a tener la temperatura inicial del etanol y también este tiene que llegar a una temperatura final.
Lo único que sabemos es que estas temperaturas finales que debe de alcanzar el agua y el etanol pues tienen que ser la misma. Entonces, con toda esta información, vamos a poder sustituir esto aquí y vamos a poder sustituir esto por acá. Y de aquí tenemos que despejar el dato que no conocemos, que es esa TF, ¿sí? Que se llama en este caso temperatura de equilibrio. Todos los demás datos los tenemos. Ahora, para que esto les sea más sencillo, o sea, podemos tratar de hacer aquí el despeje algebraico, pero bueno, eso si bien puede ser interesante, o bueno, al menos a mí me gusta hacer ese tipo de cosas, a veces no resulta muy práctico para resolver un problema de forma eficiente o eficaz. Entonces, la recomendación para que puedan despejar más fácilmente la temperatura final aquí, necesitamos que sustituyan los datos que encontramos y que vayamos haciendo las operaciones con los datos que tenemos. Esto les va a ayudar a ahorrar muchos problemas. Aquí ya vi tu comentario, Ivana. Si tu Teams está fallando, esta clase se está grabando. Igual la puedes checar. O sea, si no logras incorporarte a la transmisión o aquí a la clase en vivo, pues puedes checar con calma ya el video una vez que lo subamos. Entonces vamos sustituyendo los valores que ya conocemos y eso pues nos va a ayudar a ahorrar bastante procedimiento, ¿no? En cuanto a lo que se refiere con el álgebra. Entonces ahí van los 300 gramos. Y aquí va la constante del alcohol, que es esta. Y hacemos estas operaciones. Entonces 200 por 1 va a dar 200. ¿Sí? O sea, bastante sencillo. Estos gramos se van a cancelar con los gramos de ahí y solamente nos van a quedar calorías entre grado centígrado. ¿Sí? Y aquí nos va a quedar este. Temperatura final menos temperatura inicial del agua. Ah, y la temperatura inicial del agua, pues por supuesto ya la conocemos también. Son estos 20 grados, los sustituimos de una vez. Luego aquí va un más. Aquí va un más y vamos a hacer esa multiplicación de 300 entre punto 66. Perdón, por punto 66. Y esta multiplicación nos va a dar 198. Y las unidades pues van a ser estas. Aquí lo sigo dejando entre paréntesis porque va a ser uno de los resultados. Entonces hacemos esas multiplicaciones, nos va a ir quedando así y acá pues podemos sustituir la temperatura inicial del etanol, que son 50 grados centígrados. ¿Sí? Nuevamente esto pues para ahorrar procedimiento. Y de esta manera evitan hacer un montón de malabares, ¿cómo se llama? Algebraicos. Ahora, el siguiente paso es hacer una multiplicación. O sea, vas a tener 200 por temperatura final. Entonces haces esa multiplicación algebraica y te va a ir quedando así. Te va a ir quedando 200 por temperatura final. Luego te va a quedar menos 200 por 20. 200 por 20 te va a dar 4000. Entonces aquí te van a quedar 4000. Entonces haces esta multiplicación, 200 por el 20 de aquí. De hecho, miren, vamos a señalarlo para que vaya quedando esto como con la mayor claridad. Aquí vamos a tener un más. Luego aquí es otra multiplicación. Entonces van a tener 198 por esta temperatura final. Y luego van a tener 198. ¿Sí? Van a tener 198 por
50 Celsius. Y ahí va quedando. Y ya en la línea de abajo, para que se vea esto bastante claro, vamos a tener este de aquí. Y aquí el resultado, esta resta, bueno, más bien primero la multiplicación. Entonces 20 por 200 va a dar 4000. Y las unidades que quedan aquí ya son calorías. ¿Sí? Muy importante que ubiquen esto. Y aquí para que no vaya a haber, ¿cómo se llama?, malos entendidos por el color. Nomás dejamos de rojo lo que queremos encontrar. ¿Sí? Y aquí ya podemos poner el 4000 calorías. Después vamos a tener más 198 por temperatura final. Y vamos a hacer 198 por 50. Que va a dar 9900. Y estas ya son calorías. ¿Sí? Aquí estos grados centígrados se cancelan con los grados centígrados de acá. Misma historia de estos dos. Y esto va quedando igual a 0. Ahora vamos a hacer las reducciones de términos semejantes. Entonces aquí vamos a tener este, o sea, este lo dejamos ahí. Y a este le vamos a sumar este de por acá. ¿Sí? Entonces estos son términos semejantes que ustedes van a poder sumar algebraicamente sin ningún problema. Y estos 4000 y estos 9900 los pasan sumando del otro lado. Entonces aquí está restando, acá tiene que estar sumando. Acá está restando, del otro lado tiene que estar sumando. Luego suman 200 y 198. Entonces esa suma da 398. ¿Sí? Con las mismas unidades. Y aquí les queda la temperatura final. Y aquí suman 4000 y 9900. Y les va a dar 13900. Para encontrar la temperatura de equilibrio, o la temperatura final, que vienen a ser lo mismo, van a dividir este de aquí entre este de acá. Las calorías se van a cancelar y les van a quedar los grados centígrados. Entonces 13900 hay que dividirlo entre 398. Y aquí les queda 34.92 grados centígrados. ¿Cómo sabemos si estamos bien o estamos mal? Este número tiene que estar entre el 20 y el 50. O sea, tiene que ser un término medio. La temperatura que va a tender a ganar es la que tenga más masa y la que tenga mayor constante calorífica. Entonces ese es digamos que esto de aquí de cierta manera pesa el resultado. Entonces esta es una manera completamente numérica de abordar el problema. Y lo que tenemos acá en las diapositivas es un estilo más algebraico para obtener la fórmula. ¿Sí? Entonces aquí vamos a... ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? La presentación nos sugiere esta fórmula. M1, los números 1 hacen referencia a los valores del objeto 1 y los números 2 hacen referencia a los del segundo objeto que se pone en calor. Entonces lo que se hizo aquí, detectamos que las temperaturas finales de los objetos 1 y 2 son las de equilibrio. Nos queda escrita esta fórmula y lo que hago aquí es hacer un despeje algebraico sin números. Digamos que si les cuesta trabajo seguir el álgebra, no importa. Lo que importa es esta fórmula final. Esta fórmula final es lo que se conoce como un promedio ponderado. O sea, vean, tenemos los dos objetos y están divididos entre la multiplicación de dos de sus cantidades. ¿Sí? Y
a esto es a lo que le llamamos el T01 y el T02, la parte del promedio ponderado. Este promedio ponderado ustedes lo van a ver en los siguientes semestres en su curso de probabilidad y estadística. Entonces, algunos problemas en física se resuelven muy fácilmente haciendo un promedio ponderado, ¿sí? Entonces, aquí la ponderación son las temperaturas. Y digamos que los objetos a promediar es lo que valga M1 por su constante 1, M2 por la constante 2, ¿sí? Y esta fórmula es muy útil de extrapolar. Por ejemplo, si quieren revolver tres objetos, ¿sí? Para revolver, si ustedes quieren hacer una mezcla de tres objetos, que cada objeto está con su propia masa, con su propia constante, con su propia temperatura inicial, y quieren encontrar la temperatura de equilibrio, solo tienen que escribir el promedio ponderado de los tres objetos. Entonces, la temperatura de equilibrio, vamos a hacer este más grande para resaltarlo, ¿sí? Sin necesidad de hacer el álgebra de tres términos aquí y perdernos en un montón de cálculos. Es simplemente la masa del objeto 1, el calor específico del objeto 1, la temperatura inicial del objeto 1, que de hecho nada más lo voy a poner como la temperatura 1. Después agregan los datos del objeto 2. Y si tienen un tercer objeto, pues agregan los datos del objeto número 3. Y todo esto va dividido entre MC1 más M2C2 más M3C3. Si tuvieran 4 objetos, pues le agregan el cuarto objeto. Y así nos vamos consecutivamente. Entonces, esta fórmula sirve para calcular el equilibrio térmico de la cantidad de objetos que ustedes quieran, siempre y cuando estos objetos estén en contacto. Por ejemplo, si quieren hacer un modelo más preciso de esto, del agua y el etanol, pudiéramos agregar el recipiente, a qué temperatura se encontraba el recipiente y de qué material era el recipiente. Y por ejemplo, si esto está en contacto con el aire, le podemos poner la masa de aire con la cual está en contacto, la constante calorífica del aire y la temperatura del aire. Y así le podemos ir sumando. Entonces esta aplicación es bastante potente. Esta fórmula se puede utilizar en un sinnúmero de áreas de la, ¿cómo se llama? De las áreas de ingeniería, donde te interesa predecir cuáles van a ser las temperaturas de equilibrio cuando mezclas objetos, por ejemplo, en la industria de las aleaciones, la metalurgia, la fabricación de vidrios, ¿sí? Y vean, es una idea bastante sencilla, solo es un promedio ponderado. Ustedes los promedios están más bien acostumbrados a dividir entre el número de objetos, ¿no? Si tenemos 3, pues aquí ponen un 3. Entonces se llama precisamente promedio ponderado, porque entre lo que van a dividir pues ya no es continuo. Pero esto lo van a ver con calma y lujo de detalle en sus cursos de probabilidad y estadística, ¿sí? Entonces este es el ejercicio 4. Aquí les dejo un problema adicional del mismo estilo, solo tienen números distintos, ¿sí? Si es que lo quieren recibir, checar. Y vamos a hacer aquí otro problema diferente. También trata de dos objetos que están en contacto. Entonces, por ejemplo, tenemos 160 gramos de una aleación que no conocemos, ¿sí? O de un material desconocido. Se encuentra a una temperatura de 85 grados. Esto lo vamos a colocar en un, ¿cómo se llama? En un calorímetro de aluminio, ¿sí? De 55 gramos, que contiene 30 gramos de agua, y tanto el calorímetro como el líquido está a 21 grados centígrados, ¿sí? Se revuelve, se agita la mezcla y se encuentra que se estabiliza de los 21 grados, o sea, esto que estaba a 21 grados baja a 25 y este que estaba a 80, perdón, este de 21 sube a 25 y este de 85 baja a 21. Entonces, ¿cuál es el calor específico de la aleación? Entonces volvemos a escribir aquí la ecuación. Este es el material desconocido. De este lado tenemos los valores del agua y de este lado tenemos los valores del calorímetro, ¿sí? Entonces de esta fórmula hay que despejar
este calor específico. Hacer este despeje es muy fácil. Esta masa y esta, ¿cómo se dice? Y esta TF-T0, que no, que le podemos llamar la temperatura de equilibrio, pasan dividiendo. Entonces algunos despejes quedan bastante sencillos como este. Y ya lo único que tienes que hacer es sustituir todos los valores. ¿Sí? Entonces están los 300 gramos de agua, la constante del agua. Los 55 gramos de aluminio, constante del aluminio. La temperatura final e inicial, ¿sí? Que en este caso estos objetos pasan de 25 a 21 grados. Y este pasa al revés, pasa de 85 a 25. Pero como aquí tenemos un signo menos porque es calor perdido y el calor perdido tiene que ser negativo, pues este menos va a enderezar las cosas. Y ya les quedan todos estos números y nada más hay que hacer el cálculo o sea, hay que hacer la cuentita con la calculadora, ¿sí? Entonces aquí les voy a dejar esto así proyectado. Digamos que esos son los problemas de calorimetría. Entonces les pido que lo que nos queda de clase, que son 15 minutitos, por favor verifiquen con su calculadora que se obtiene este número, ¿sí? Entonces el valor el calor específico de esta aleación es de 0.13 calorías grado centígrado. Y si se ponen a buscar ese valor en una tablita de calores específicos, van a encontrar, si no me falla la memoria, que se trata de bronce. Entonces, estas técnicas de calorimetría pueden ser muy útiles para determinar, sin necesidad de una prueba química costosa o que tú puedes necesitar reactivos o una máquina acá, digamos muy sofisticada, pues con esto de aquí tú puedes determinar fácilmente de qué es un material. Por ejemplo, si tienes ahí no sé, a alguien que le pueda interesar la criminalística, ¿no? O áreas ahí afines. Para hacer una prueba de laboratorio y ver de qué material es una bala, lo puedes hacer con un calorímetro. Puedes hacer el experimento del calorímetro, pesas la masa, conoces tu calorímetro de qué es aluminio, la masa de tu aluminio, y con esta pequeña fórmula puedes sacar la constante de la bala, y ya con este valor vas a una tabla de calores específicos y ves de qué es la bala, y ahí puedes empezar a hacer investigación, ¿no? Entonces, así como lo ven tipo en las series de detectives, nomás que luego esas series de detectives, pues obviamente son más dramáticas, más exageradas, pero digamos que el trabajo de laboratorio no es tan rápido como lo muestran ahí, pero se puede hacer. Entonces, si a alguien le interesan este tipo de áreas, nuevamente, a lo mejor ustedes no van a ser el técnico del laboratorio que se ponga a hacer todo esto, pero si a alguien en algún punto le interesa ser abogado penalista, pues bueno, es deseable que el abogado penalista tenga nociones de qué rayos se hicieron en el laboratorio para que en el momento de que escriban las declaraciones, las argumentaciones o los oficios o lo que sea que tenga que hacer llegar, pues lo pueda poner de manera clara y concisa, o pueda poner ahí una referencia adecuada y pueda defender adecuadamente, pueda defender al 100%. Entonces, la ventaja de tener nociones, buenas nociones de las áreas de ciencias, es que o sea, puedes desempeñar un trabajo profesional en más áreas, y por supuesto que no te la van a hacer de cuento ahí en una declaratoria, en el juzgado o en una entrega de laboratorios o en un peritaje que tenga que ver con cuestiones físicas o con cuestiones químicas. Entonces la explicación la dejo hasta aquí. Mañana, la clase de mañana la vamos a invertir en resolver otros ejercicios de este tipo, nada más diferentes números. El truco para dominar estos ejercicios es que me ubiquen las fórmulas, digamos que al nivel que ustedes lo van a manejar y por su área de interés, es importante que me ubiquen esta fórmula del promedio ponderado, ¿sí? Para el caso de temperatura de equilibrio, ¿sí? Que es la variable difícil de despejar. Y si les preguntan cualquier otro dato de aquí que no sea la temperatura de equilibrio, en realidad el despeje va a ser muy fácil de hacer, como fue el caso de acá. ¿Sí? Que nada más, perdón, como fue el caso de acá, que nada más tuvimos que hacer ahí un pequeño despeje. O sea, tuvimos que esto que estaba multiplicando, pasarlo y dividiendo del otro lado, ¿sí? Sin mayor chiste o sin mayor ciencia. Entonces, si tienen comentarios o dudas, los escucho. Si no, eso es toda de mi parte y aquí detengo la grabación.